queda las 24 horas con ellos, sino al contrario, ella es la que a veces es mamá y papá, tiene que trabajar y lamentablemente no puede estar a cargo del niño y dándole pecho materno, que sería lo ideal. Entonces, por estas circunstancias es que han habido una serie de situaciones por las que la mujer ha tenido que asumir la posibilidad de reemplazar el pecho materno con fórmulas. Estas fórmulas han tenido, también recordarán en el seminario de lactancia materna, han tenido un auge increíblemente y una importancia muy grande a raíz de la revolución industrial. ¿Qué pasó? En la época de la revolución industrial, después de la guerra, sabemos que más de 40 millones de personas murieron y de esos 40 millones que han fallecido, más de la mitad eran varones en edad productiva. Entonces, las fábricas que estaban especialmente en Europa y en Estados Unidos quedaron prácticamente sin personas que trabajaran. Entonces, ¿qué hizo? La mujer fue a ocupar esos espacios laborales. ¿Y qué es lo que pasó con la mujer? La mayoría de las mujeres estaban embarazadas, jovencitas. ¿Por qué? Porque es un producto de la guerra que la mayoría de chicas, casi desde los 12, 13 años, lamentablemente cuando habían grupos de guerreros o grupos de soldados que arrasaban las ciudades, pues las violaban y qué sé yo, y entonces hubieron una serie de nacimientos que no tenían, digamos, una posibilidad de que sean producto de familias, sino al contrario, producto de violaciones, embarazos no deseados, y que derivaron pues en el nacimiento de muchos niños, y las madres tenían que trabajar. Entonces, a raíz de esto, en la revolución industrial, ¿qué pasó? Ellas se fueron a trabajar y los niños se quedaban a cargo de terceras personas y no había qué les den de alimentar. Entonces, ese fue el momento en que empresas como Nestlé empezaron a ver la posibilidad de apoyar a estas mujeres. ¿Qué hizo? Agarraron leche materna, no materna, leche de vaca, añadieron agua y añadieron azúcar y hicieron una serie de compuestos que daban la posibilidad de asemejar o ser parecidos a la leche materna, para el reemplazo de lo que la madre no le daba, ya que el niño se quedaba con la abuela o con los vecinos o con niñeras, ¿no? Entonces, ahí fue cuando la madre empezó a trabajar prácticamente para comprar la leche, la fórmula a su niño. Digamos, fue un motivo bastante ponderable, pero esto se industrializó y sabemos que la industria de la leche está entre las 5 principales industrias, las más ricas del mundo. O sea, Nestlé es una de las empresas más ricas del mundo en este momento, junto con la industria farmacéutica, junto con la industria de informática, es decir, de los medios de comunicación, son las empresas más importantes. Entonces, lamentablemente no se ha seguido, digamos, los lineamientos o la filosofía de inicio, que era de contribuir a la madre para que pueda, digamos, abastecer a su niño con alimento. Sino, ¿qué pasó? Muchas empresas copiaron por la idea de que ganen mucha cantidad de dinero, ya que las mujeres en el afán de trabajar se olvidaban ya de dar la lactancia materna y prácticamente pusieron en manos de las empresas y en manos de los biberones a los niños, ¿no? Y un poco esto también contribuyó a que los niños pues empiecen a tomar comidas artificiales y después continuaron con la comida chatarra, ¿no? Que actualmente todavía continúa. Entonces, es un poco una introducción a lo que son las fórmulas lácteas. A raíz de esto, sabemos muy bien, después vimos lo que pasó en Almata, se hizo la iniciativa de Hospitales Amigos de la Madre y del Niño, donde ya se quiso redescubrir, si se quiere, la importancia de la lactancia materna. Y a raíz de esto también es que países como Bolivia pues están haciendo los esfuerzos para que la mujer que ha dado a luz a un niño pueda darle la mayor cantidad de tiempo el pecho materno. Entonces, esto es como una especie de una introducción para entrar directamente en el tema que son las fórmulas lácteas. Normalmente nosotros hablamos de las fórmulas lácteas infantiles para la alimentación del niño sano, pero lo ideal sería que no sea para el niño sano, sino para el niño que amerita realmente recibir una fórmula infantil. Esta es la imagen que muchas madres sueñan, que el niño tenga
que sea un niño sano, bastante robusto, saludable, pero gracias al biberón. Entonces, existen muchas diferencias en la composición y en calidad en la leche materna y la leche de vaca. Todo esto generó la inquietud de crear estas fórmulas infantiles, ¿no? Y estas se adaptaron mejor a las necesidades y madurez del niño. O sea, eso decían las empresas, ¿no? Nosotros les vamos a dar lo que el niño necesita, y es lo que siempre nos dicen actualmente. Entonces, ¿cuál es la definición de una lactancia de leche artificial? No es el adecuado, porque las fórmulas infantiles son fabricadas a partir de alimentos naturales como la leche de vaca. Entonces, tienen como base la leche de vaca. O sea, ellos lo producen, pero últimamente ya están produciendo por su cuenta una serie de productos que asemejan a la leche de vaca. Hay un sinónimo que nosotros debemos más bien denominar, y no decir leche, porque no son leches. Se llaman sucedáneos de la leche materna. Y estas son las imágenes que tenemos en las farmacias y que actualmente tienen unos costos, pero realmente increíbles. Cada latita está entre 100 y 150, 180 bolivianos, dependiendo de la composición que tenga y la necesidad que tenga cada niño de recibir su fórmula. ¿Qué son entonces las fórmulas artificiales? Son productos modificados. ¿Para qué se usa? Para cubrir las necesidades fisiológicas del niño. Puede ser en forma parcial o en forma completa. Y están manufacturados bajo procesos industriales. Entonces, hay una organización a nivel internacional que es el Codex Alimentarius. Entonces, ellos tratan de ceñirse a esa normativa que se tiene a nivel internacional. Por lo tanto, no es adecuado denominar a las fórmulas como leche, porque no son leches. No son leches maternizadas, no son leches humanizadas, ya que la leche materna es única y no se puede homologar desde ningún punto de vista. Por mucho que digamos que es la mejor, cuesta mucho, es cara, es de la mejor industria, es de la mejor marca, nunca va a homologarse a la leche materna, ¿no? Y esa es la imagen que tenemos de un niño que recibe su fórmula. Un biberón muy costoso, muy bonito, y la mamá está al lado del niño. Claro, está en contacto con el niño, pero jamás no va a estar en contacto de piel a piel. Entonces, según la Organización Mundial de la Salud, ¿qué es una fórmula artificial? Puede ser leche de vaca entera, puede ser leche descremada o semidescremada, evaporada o en cualquiera otra de sus presentaciones. Puede ser leche de cabra o de cualquier otro animal. No es recomendable para la alimentación de los lactantes. Eso es lo que nos dice la OMS. Entonces, si la máxima organización en salud nos dice esto, entonces yo creo que es muy importante poner en consideración esta definición. La causa primaria por la que no es recomendable se asocia por el efecto negativo sobre el estado de hierro del bebé. ¿A qué se refiere esto? La leche de la madre da los nutrientes correspondientes y adecuados de acuerdo al crecimiento del niño. Cuando la cantidad de hierro que la madre está pasando a través del pecho materno al niño llega a ser insuficiente, ¿qué es lo que hacemos nosotros dentro de la normativa de manejo del niño? Empezamos a dar alimentación complementaria. ¿Qué significa? Que el hierro que le da la madre ya no es suficiente para que el niño pueda tener la posibilidad de mantener niveles adecuados de hemoglobina. Por lo tanto, la alimentación complementaria ya se va a ocupar de esto. Entonces, está tan bien diseñado de forma natural la alimentación del niño que primero viene la lactancia materna y a los 6 meses viene la alimentación complementaria. Entonces, cuando damos la lactancia artificial, es posible que sepamos esto, pero desde que nace el niño no recibe el hierro que la madre le tendría que dar, no recibe en la cantidad adecuada. Por lo tanto, desde que nace y yo le doy lactancia artificial, ya estoy dando déficit de hierro, ya estoy teniendo una anemia ya implícita en el niño porque no le he dado la cantidad suficiente de hierro.
ya que en la lactancia materna la madre le da el soporte adecuado, la cantidad adecuada de hierro hasta los 6 meses, y lo cual no ocurre con la lactancia, la leche artificial, porque no se calcula la cantidad de hierro que está recibiendo por la fórmula artificial. Entonces, esta es una de las primeras causas por la que no es conveniente, digamos, comenzar con solamente lactancia artificial. ¿Cuándo nosotros debemos indicar lactancia artificial? Cuando la madre está inhabilitada para dar de lactar. ¿En qué casos? Hay casos específicos. Cuando la madre recibe cáncer, cuando tiene más bien cáncer con quimioterapia y recibe tratamientos muy fuertes que no permiten que el niño pueda estar en contacto con la madre. Cuando la madre tiene enfermedades sistémicas como es la hepatitis, el herpes mamario, el citomegalovirus, el VIH o la mastitis que tiene en forma momentánea. En estos casos está inhabilitada, aunque quisiera la madre, no puede darle. Cuando la madre tiene poca leche y está respaldada por déficit de peso, talla y perímetro craneal, ¿a qué se refiere o en qué tipos de madre va a ser esto? Generalmente en las madres adolescentes. Actualmente tenemos tanta noticia de niñas que a los 12, 13, 14 años se están embarazando y que lamentablemente no están preparadas para poder dar la suficiente cantidad, no preparar durante el embarazo la suficiente cantidad de aporte de leche paterna que pueda darle a su bebé. Entonces, de hecho, la madre es una madre desnutrida. Entonces, en estos casos tiene que apoyarse o ayudarse. Nosotros tenemos que trabajar duro y fuerte con la madre si es que nos en contacto con los medios, digamos, con los medios hospitalarios o los centros de salud. Pero cuando la madre está sola en la casa y no tiene mayor recomendación o más bien educación al respecto, entonces es el momento en que nosotros debemos pensar en que se puede ayudar con lactancia artificial. Ahora, existe también el rechazo de la madre para dar de lactar, a pesar de las recomendaciones. Cuando este niño no ha sido deseado, no ha sido programado, no ha sido querido durante el embarazo, entonces es imposible que yo le pueda, digamos, orientar a la madre para que le dé pecho materno. Porque la madre dice, no tengo leche materna y no le va a dar así, tome un turril de agua, así haga lo que haga, así le exprima y haga, no. Porque ya desde el cerebro ya está ordenando que no quiere leche materna. Esto sucede en madres que tienen un componente emocional muy fuerte durante el embarazo. Son madres que, como les mencionaba anteriormente, o son violadas, o son madres que tienen muchos hijos, o son madres que de hecho tienen algún problema emocional muy fuerte o a lo mejor de tipo mental. Luego, también está inhabilitada la madre cuando existen errores, estos problemas genéticos de los errores innatos del metabolismo y en caso de prematuros. La madre no puede darle su pecho, ¿no? Y se requiere una suplementación parcial o total de la leche materna. Estas son las causas o los motivos por los que la madre no puede darle la fórmula, o no puede dar leche materna más bien. También en caso de problemas de digestión, absorción o intolerancia a alguna sustancia. Existen situaciones, hemos tenido últimamente muchos casos de esto en el hospital, que tienen defectos de tipo genético o de tipo congénito. Hay obstrucciones, hay alteraciones de la digestión que determinan que hay que ponerle sonda nasogástrica, hay que colocarle una serie de elementos, digamos, quirúrgicos, por ejemplo, hacer una gastrostomía para que la niña o el niño se alimente. En estos casos, entonces, la madre no va a estar pendiente del niño, sentada al lado del niño para darle su pecho. Entonces, ¿qué hacemos? Les damos su fórmula. Estos son ya casos un poco más especiales donde nosotros vamos a recomendar médicamente que no se debe dar el pecho materno. Ahora, existen preparados infantiles con fórmulas, ¿no? Para prematuros, fórmulas modificadas en sus componentes como el hidrato de carbono, la proteína y la grasa. Y también existen fórmulas con adición de espesantes. Existen, perdón, un segundito. Hola, Jorge. Un favorcito. ¿Sabes qué? Estoy en una clase y te llamo. Y ahora. Ya. Listo, ya. Perdón, vamos a continuar. Ahora, hay bases para elaborar las fórmulas infantiles. Se han desarrollado ¿en base a qué? A leches de vaca modificada.
¿Cuándo es total? Cuando tiene fracción de caseína, cuando tiene fracción de suero y cuando tiene hidrolizados o aminoácidos con base en aislado de proteína de soya. Entonces, a esto se llama una fórmula infantil total. Ahora, hay fórmulas de inicio que solo tiene la base en la leche de vaca, que proporcionan una cantidad de calorías de 67 a 70 kilocalorías. ¿Cuáles son los objetivos del uso de las fórmulas lácteas? Primero, promover un mejor crecimiento y desarrollo. Ya les decía, si es una niña adolescente, no va a poder criar a su niño. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Bueno, pues hay que tomar medidas enérgicas para que ese niño tenga una mejor conducta, o es decir, un mejor alimento. Entonces, vamos a darle, pues, fórmula, no queda otra. Cuando vamos a tener que prevenir deficiencias subclínicas, por ejemplo, un niño que tiene una estenosis pilórica no va a poder tomar pecho materno porque no está la madre disponible o no puede, digamos, alimentarle, hay que darle fórmulas. ¿Cuándo voy a utilizar la lactancia artificial? Cuando tengo que fomentar un desarrollo inmunológico y de la barrera antioxidante. ¿A qué se refiere? Hay niños que van a tener deficiencias inmunológicas, por ejemplo, ausencia de timo, por ejemplo, una serie de defectos que pueda tener, digamos, de tipo genético. En estos casos, entonces, no queda otra que darle la fórmula artificial. Cuando tenemos que prevenir efectos negativos condicionados por la alimentación, por ejemplo, en casos de que el darle pecho materno significa mucho esfuerzo para el niño, es decir, son niños prematuros que si succiona, en vez de aumentar de peso, disminuye. En estos casos, entonces la mamá tiene que quitarse la leche para darle, ¿no? En goteo o por sondita. Pero ¿qué pasa? No está la madre predispuesta a esto. Entonces, en estos casos no queda otra, hay que darle nomás la fórmula. Ahora, existen una serie de fórmulas lácteas. Para una idea general que ustedes deban tener de las fórmulas, vamos a hacer un recuento de lo más importante. Existen fórmulas infantiles de inicio que se da a los recién nacidos hasta los 6 meses, que van a contener una serie de macronutrientes y micronutrientes. Y va a contener otro tipo de leche que va a contener requerimiento total de energía. Esas son las fórmulas infantiles de inicio. Existen fórmulas infantiles de continuación, más allá de lo que el niño ha nacido, desde los 6 meses a los 12 meses, hasta inclusive los 36 meses, hasta los 3 años aproximadamente. ¿Estos qué función tienen? La de colaborar con la cobertura de requerimientos nutricionales y no con el cubrimiento total. O sea, están como coadyuvando, están colaborando nada más. Y luego existen fórmulas especiales que pueden ser de uso médico. Estos pueden tener un efecto o un objetivo de dietoterapéutico. Se van a dar como paliativos o coadyuvantes, por decir, en deficiencia específica de determinado nutriente, ¿no? Que sí se pueden utilizar de alguna manera. Esto ya, pero va con ayuda del nutriólogo y del endocrinólogo. Para un tratamiento médico en patologías que afectan alguno de los tiempos de nutrición. Ya les mencionaba un principio, pueden haber problemas anatómicos a nivel del sistema digestivo y puede que el duodeno esté alterado. Entonces, los mecanismos de digestión van a estar de alguna manera, digamos, un poco retrasados. En este caso, vamos a tratar de coadyuvar o colaborar y vamos a utilizar un tipo de leches especiales. Eso ya es, como les decía, hablando ya con los especialistas, el nutriólogo y el endocrinólogo, ¿no? Y van a estar no solamente en el proceso de digestión y absorción, sino en el metabolismo y en la excreción, ¿no? Entonces son un tipo de leches especiales. Y también existen fórmulas especializadas para ciertas patologías. Por ejemplo, cuando hay intolerancia a la lactosa, cuando hay el problema de prematurez, cuando hay alergia a la proteína de la leche de vaca y cuando hay síndrome de mala absorción. Entonces, todos ellos se adecúan en calidad y cantidad de determinados componentes. Entonces, se dirá, va a ser como una especie de
de receta, cuando uno cocina, ¿no? Tanto de esto, tanto del otro, tanto de aquello, porque mi niño necesita este tipo de leche. Entonces hacen como recetas preparadas de acuerdo a la necesidad de cada niño. Dentro de estos componentes vamos a jugar con las cantidades de hidratos de carbono, de grasas, de proteínas, de vitaminas hidrosolubles, de macronutrientes, minerales y otros elementos base que vamos a utilizar. Entonces, lo ideal sería eso. O sea, es como si nosotros tuviésemos una farmacia artesanal, por decir. Y yo les digo, ¿no? Necesito que mi niño reciba tanta cantidad de proteína, tanta cantidad de hierro, tanta cantidad de oligoelementos, tanta cantidad de sodio, de potasio, qué sé yo. Hacemos una serie, digamos, de recetas y mandamos. Estoy hablando de lo ideal, lo cual no existe. Sin embargo, nosotros, ¿qué hacemos? Vaya a comprarse tal leche y le vamos a dar. Entonces, ¿qué pasa ahí? Le estamos dando una leche estática al niño. Le doy lo que me da la farmacia y no me interesa si le falta o le sobra este componente, pero yo le doy. Y por lo tanto, ¿qué estoy haciendo? Le estoy adecuando a ese niño a una forma como robótica. Va a recibir esto porque esto es lo que tengo y no puedo darle otra cosa. En cambio, con la leche materna materna es dinámica. Se adecua a la necesidad del niño. ¿Le falta hierro? Ah, muy bien, le saco más hierro de la madre para que el niño tenga. Le falta tal cosa y la madre le da lo que el niño necesita. Y ha habido, digamos, experiencias bien interesantes en el África, donde han visto madres que han tenido niños de 1 año, madres desnutridas y su hijo de 12 kilos. Es increíble cómo la madre se sacrifica en pos del niño. O sea, ¿qué es lo que hace la naturaleza? Hace que el niño reciba todo el aporte que requiere porque la madre le está proporcionando y la madre se sacrifica para darle a su hijo, lo cual no ocurre con la lactancia artificial. La lactancia artificial es estática, se le da mecánicamente, se le da como una especie de receta fría, calculada, que no se puede hacer ningún tipo de modificaciones. Como les digo, no hay todavía esas farmacias artesanales donde nos preparen el alimento que requiere nuestro niño. Hay fórmulas que tienen nutrientes bioactivos, nucleótidos, prebióticos y probióticos, que tienen efectos funcionales. ¿Y estos se clasifican en qué? Esto es lo que está en el mercado. Vamos a tener fórmulas sin lactosa. Vamos a tener fórmulas antirregurgitación, vamos a tener fórmulas con base en leche de soya, vamos a tener fórmulas hidrolizadas y fórmulas para prematuro. Cuando ustedes vayan a la farmacia van a ir a preguntar ahí todo esto y al final ustedes no saben con cuál me voy, qué le doy a mi niño. Tiene que ser muy experta la persona, un nutriólogo tiene que elegir para que le elija uno u otro. ¿Pero qué es? La mamá no conoce esto. ¿Y qué le dice el farmacéutico? Le dice, señora, ¿qué tiene su niño? No, pues me han dicho que tiene intolerancia, entonces le doy sin lactosa. Señora, ¿quiere que le dé de soya? Sí, sería bueno. Bueno, entonces es una serie de, ¿cómo les diré? Es un acuerdo de personas que no tienen la práctica, ni la técnica, ni la experiencia en poder dar el tipo de alimento que el niño requiere. Entonces, le estamos dando al niño como si fuese un robot. Le estamos dando una leche estática. Necesitas esto, te doy esto otro, ¿no? Entonces, necesitas hierro, pues te doy proteína. Y si necesitas proteína, te doy hidratos de carbono. O sea, no le estoy dando lo que el niño requiere, le estoy dando una leche estática, porque yo no sé. Si tuviese una computadora que me mostrara qué requiere este niño y la farmacia me lo prepara para darle lo que él requiere, sería una maravilla, pero eso no existe. Entonces, existen fórmulas de nueva generación, fórmulas que contienen nutrientes funcionales y estos modulan los efectos dinámicos y positivos. Tratan, ¿no?, de complementar esto que acabo de decirles. Y entonces, estos incluyen cierto tipo de productos, como el ácido araquidónico, el docosahexaenoico, que vinculan con el desarrollo neurológico y de la retina y la modulación del sistema inmune y de respuesta inflamatoria. O sea, ¿qué es lo que están tratando de hacer? Están tratando de proveer de ciertas sustancias que van a estimular cierto tipo de sistemas, como es el sistema neurológico, la vista y el sistema inmune y toda la regulación inflamatoria. Entonces, esto sí puede ser muy positivo
puede ser muy positivo en cierto tipo de niños que requieren esta estimulación y puede ser favorable, pero vemos precios, no sé cuánto, no sé cómo nos podremos conseguir, será sostenible, digamos, el manejo de este tipo de niños, cuánto nos costará, cómo podremos hacer esto. Esta es una pregunta que nos debemos hacer. Las fórmulas que homologan a la leche materna en su composición, o sea, dice, es idéntica a la leche materna, pero nunca puede ser idéntica, como les he dicho, porque cuando un niño nace, tiene un tipo de leche, la mamá es el calostro, después la leche de continuación, después la leche ya tardía, ¿no? Entonces son leches dinámicas que se adecúan a la edad del niño, de acuerdo a las necesidades de crecimiento. Los que contienen probióticos. Ahora último ha habido el boom de los probióticos y de los prebióticos, que contienen el Bifidobacterium lactis, el Bifidobacterium 12 o Bifidum, el Bifidobacterium longum, el Lactobacillus rhamnosus, el Streptococcus thermophilus. O sea, tienen una serie de probióticos que sí, nos los cantan tan bonito que también nosotros nos convencen, ¿no? Y muchos pediatras caemos en eso. Pero lamentablemente a veces yo me llevo bien con las empresas de leche. ¿Por qué? Porque sé que en el hospital vienen los pacientes ya con más problemas serios. Entonces casi la mayoría de las veces vamos a utilizar fórmulas, porque son niños que lamentablemente han pasado esa barrera, digamos, de la posibilidad de dar el pecho materno, porque ya vienen con problemas mucho más sofisticados. Entonces vamos a tener en cuenta toda esta composición para poder ayudar a esos niños que sí requieren este tipo de alimentos. Ahora, hay fórmulas que también contienen prebióticos, les decía, el fructo oligosacáridos y el galacto oligosacáridos. Son otro tipo de, que yo creo que es efecto de otra clase, ¿no? Porque esto es muy, muy amplio, la explicación de todo esto. Yo creo que en nutrición les podrían explicar ampliamente más bien esto, ¿no? Bien, ¿cuáles son las desventajas? Algunos dicen, muy bien, no le voy a dar fórmula, tampoco le puedo dar pecho materno, pero yo tengo una pariente, tengo mi suegra que tiene vacas en su establo y ella me va a dar leche y le voy a dar leche a mi niño, leche de vaca le voy a dar. ¿Cuáles son las desventajas de la leche, de dar leche de vaca? Tiene bajo contenido de hierro, es lo más importante. La leche de vaca tiene poco hierro y tiene baja disponibilidad de 5 a 10% del hierro. Y que por inhibición en su absorción va a haber un alto contenido en fósforo y calcio. La leche de vaca pasteurizada produce pérdida de sangre, o sea, produce microhemorragia en lactantes entre los 3 y 9 meses, hasta los 12 meses. Hay un trabajo de investigación muy interesante de Ziegler y colaboradores que nos hablan al respecto. El contenido de lactosa, vitamina C y ácido graso esencial de la leche de vaca es bajo. Y es elevado el contenido de sodio, de potasio y proteínas. ¿Cuál es el otro problema serio de la leche de vaca? La leche de vaca le produce abundante meteorismo, mucha cantidad de meteorismo al niño. ¿Por qué? Porque la vaca tiene más de un estómago, tiene 2 o 3, me parece, o 4 estómagos, no, es rumiante. Y por lo tanto tiene fases de digestión en el estómago. Como les digo, tiene 2 o 3 estómagos. Entonces pasa de un estómago al otro y al otro. El niño no tiene 3 estómagos. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Toma la leche de vaca y el niño toda la noche no duerme porque de meteorismo le ha provocado tal cantidad de molestias que el niño se la pasa con gases durante toda la noche y con meteorismo y con dolores cólicos muy importantes. Y el otro problema que ya les mencionaba es tener esa hemorragia que puede llegar a algo patológico. Entonces, para que nosotros adoptemos la posibilidad de darle lactancia pura, lactancia artificial, creo que hay que pensarlo mucho. Y esto va para todas las integrantes del curso también, todas las de sexo femenino que en la mayoría de las veces van a tener sus bebés. Hay que pensar en la posibilidad de poner una relación entre costo-beneficio. ¿Cuál es lo que nos interesa? ¿Es la comodidad de darle la leche, la lactancia artificial, o la posibilidad de darle pecho materno a pesar de los sacrificios que esto puede implicar? Ahora, hay también fórmulas, muchos dicen, ¿no? Ya, bueno, no le voy a dar leche de vaca, como no le estoy dando, digamos, pecho, ni le puedo dar fórmula, ni le puedo dar leche de vaca, entonces puedo darle leche de soya.
Pero ¿cuál es el problema de la leche? ¿En qué casos se usa la leche de soya? La leche de soya requiere la adición de L-metionina. Casi no siempre hay esto. Carece de lactosa y son deficientes en calcio, por lo que deben enriquecerse y fortificar con carnitina. Esa tiene que ser la condición por la que yo voy a usar la leche de soya. ¿En qué caso se va a indicar la leche de soya? Cuando hay intolerancia a la lactosa. Ahí sí no hay vuelta. En caso de galactosemia, ¿no? Intolerancia a la sacarosa, en la alimentación vegetariana, en esos casos que no usan leche, sino porque tienen esa norma, ¿no? Que no deben usar nada que tenga que ver con productos vivos. Entonces es importante hacer énfasis en que las fórmulas lácteas infantiles no solo repercuten en el niño, sino también en los padres, como nivel afectivo, fisiológico y socioeconómico, por lo que es recomendable saber en qué casos es conveniente indicar estos productos y cuándo no es necesario suspender su uso. ¿Cuáles son las reflexiones finales de esta primera parte del tema? Antes de indicar una fórmula infantil, evaluaremos muy bien, con mucho criterio, si amerita suspender o complementar la lactancia materna. ¿Hay entidades que verdaderamente ameritan esta suspensión? ¿No se estará sucumbiendo ante la presión materna? ¿No será un problema de técnica nada más que impide una buena succión del niño, por lo que quizás no toma lo suficiente? O bien, como profesional en salud, no nos estaremos dejando convencer por las ventajas no estaremos convencidos más bien de las ventajas de la lactancia materna, o careceremos de suficientes argumentos para contrarrestar el deseo materno. O sea, a veces la falta de tiempo, la falta de oportunidad de poder conversar con la madre joven, con la madre ansiosa, con la madre estresada. Entonces, ¿qué nos hace decir? Ya, bueno, denle biberón ya de una vez, que dejen de molestar. A veces hacemos eso, porque a veces estamos atosigados de trabajo, casi la gente no entiende el tipo de presión por la que pasamos y entonces podemos sucumbir a este tipo de situaciones. Es prioritaria una valoración consciente de las ventajas y las desventajas de la decisión de proscribir la leche materna e iniciar una fórmula. Los trastornos derivados del uso de la fórmula incluyen varios aspectos. ¿Cuáles son esos trastornos? En los problemas de la preparación. ¿Esa madre sabrá preparar la leche materna? ¿Esa madre sabrá cuál es la dilución que va a tener que dar, la manipulación, la higiene, la inocuidad, el agua que se utiliza? En los métodos de concentración, esta dilución será la correcta. Y si se aumenta la concentración, puede inducirse una mayor carga renal y puede dañar el riñón. O una deshidratación si es al revés. Y en contraste, una menor dilución condiciona desnutrición. Por otro lado, también influye en la frecuencia de la alimentación y la cantidad ofrecida por vez. Entonces, hay una serie de elementos que hay que tomar en cuenta y considerar. La leche materna, por lo tanto, representa una alimentación dinámica, ya les decía, que responde a las necesidades del niño y cambia constantemente desde los primeros días hasta varios meses después del nacimiento. Y está diferenciado con la alimentación con fórmula, que es una alimentación estática. Ya les mencionaba. Es imposible homologar el dinamismo de la leche materna en cuanto a la variación entre razas, de mujer a mujer, dentro de la misma mujer y a lo largo de un día, así como los cambios acontecidos entre calostro, leche de transición y leche madura. Entonces, acá tengo, y esto se los voy a dejar nomás porque para leerlo, acá es simplemente los beneficios de la lactancia materna, ¿no? Y por qué tenemos que decir no a la lactancia artificial, ¿ya? Bien, entonces vamos a tratar de terminar todo el tema y al final quisiera que me la posterguen las preguntas porque vamos a avanzar rápidamente sobre la alimentación complementaria, que es un tema que le hemos adicionado y que sí vale la pena un poquito completar sobre, como hemos dado lactancia materna y artificial, entonces quisiera darles unos lineamientos sobre lo que es la alimentación o sea, la alimentación complementaria. Voy a salir un rato y nuevamente me voy a unir, ¿ya? ¿Se logra ver? Sí, doctora. ¿Sí? Allá.
Muy bien, entonces vamos a completar y redondear el tema con lo que es la alimentación complementaria. Muchos de los que están en la clase probablemente han pasado por pediatría y han visto y están teniendo también el tema de nutrición. Pero ustedes han visto de forma teórica, están viendo un poco de fuera lo que es la alimentación complementaria, pero estamos dejando a cargo del personal técnico todo lo que se refiere a la alimentación complementaria. Por eso la inquietud de que nosotros hagamos este tema. Lo hemos introducido este tema recién a partir de junio del 2020, porque antes no tomábamos este tema, no teníamos este tema. Entonces a mí me interesó porque quiero que ustedes conozcan algunos puntos importantes sobre lo que es la alimentación complementaria. ¿A qué llamamos nosotros alimentación complementaria? Haciendo una definición, ¿qué es alimentación complementaria? Es cualquier nutriente, ya sea líquido o sólido, provisto al niño para complementar la lactancia materna sin desplazarla. O sea, si nosotros recordamos a partir de qué edad vamos a dar la alimentación complementaria, a partir de los 6 meses. Hay una serie de condiciones y requisitos por los que el niño debe tener para que comience con la alimentación complementaria. Vale la pena hacer un pequeño recuerdo histórico, ya que en anteriores, hace unos 10 o 15 o quizás hasta 20 años, la alimentación complementaria se recomendaba a partir de los 2 meses. Pero era increíble cómo nosotros no nos dábamos cuenta que no, fisiológicamente no era lo indicado. ¿Por qué? Porque la alimentación complementaria tiene que tener ciertas condiciones. Primero, por ejemplo, la madurez del sistema digestivo, 1. 2, la formación de saliva a nivel de las glándulas sublinguales y linguales y también la aparición de los primeros dientes. Todo esto entonces debería unirse para que sea, digamos, un buen colchón, si se quiere, para recibir el alimento complementario. Entonces, todo esto ellos a nivel internacional lo lograron estudiar y definieron que la mejor edad para recibir alimentación complementaria era los 6 meses. Y que hasta el momento no ha habido cambios al respecto y que creo que por un tiempo más vamos a continuar. Aunque ya hay corrientes en el sentido de que vayamos disminuyendo, quizá a los 4 o 5 meses, pero no tan dramáticamente hasta los 2 meses, ¿no? Entonces, ¿qué se dice últimamente? Que de 4 a 6 meses es la edad ideal para la alimentación complementaria. ¿Cuáles serían los objetivos de la alimentación complementaria? Entonces, hay varios, entre ellos, contribuir al desarrollo y crecimiento adecuado de un niño, contribuir en el desarrollo del aparato digestivo. En realidad ya está madurando el aparato digestivo, pero va a contribuir a madurar. Va a suplementar las nutrientes suficientes. Decíamos que hay déficit de hierro a partir del 6º mes. Y si yo le doy alimento complementario, ¿qué estoy haciendo? Estoy enriqueciendo el organismo del niño con alimentos ricos en hierro. Enseñar a distinguir sabores, colores, texturas y temperaturas diferentes al niño cuando recibe el alimento. Como ven en la imagen, un niño que está agarrando una manzana ya sabe apreciar, ya sabe valorar el valor de una fruta como es la manzana. Luego va a colaborar en la conformación de hábitos de alimentación saludable. Desde acá el niño se educa. De acá dice que es el momento en que empieza a disciplinarse. Si la madre lleva adelante un buen sistema de alimentación complementaria, se dice que va a tener un niño muy bien educado. Y estimula el desarrollo psicosocial, ya que es el momento en que la familia está unida. Se supone que son momentos del almuerzo, del desayuno, de la cena, en la que los niños van a compartir. El niño va a tener ciertas condiciones, como vamos a ver más adelante, para que pueda compartir la mesa con los padres o con la madre, por lo menos, ¿no? Entonces, la alimentación complementaria, ¿qué requisitos debe tener? Debe ser completa. ¿Qué es lo que significa? Que debe incluir alimentos de todos los grupos. ¿Cuáles son ellos? La variedad. Tanto frutas, tanto verduras, ¿no? Debe tener esa posibilidad de que todo ese alimento tenga toda la cantidad de nutrientes que requiere el niño, que son grasas, hidratos de carbono y proteínas, oligoelementos, vitaminas, minerales y agua. Entonces, todos los alimentos que estamos
ofreciendo al niño tienen que contener sus alimentos básicos, tienen que cumplir la ley de la alimentación. Tiene que ser el alimento equilibrado, es decir, no podemos darle, no, a mi niño solo le gusta recibir papaya, le voy a dar pura papaya y le estoy dando solo hidrato de carbono y agua y no le estoy dando proteína y no le estoy dando grasas. O le voy a dar solo papita con un poquito de sopa le voy a dar. ¿Qué le estoy dando? Le estoy dando hidrato de carbono y nada más. No le estoy dando ni proteína, no le estoy dando ni grasita. Entonces, ese tipo de alimentos no. Tiene que haber equilibrio en esos alimentos que hemos indicado, en la proporcionalidad adecuada. Suficiente, que debe cubrir los requerimientos. Está en la edad en la que el niño ya se sienta, ya va a realizar mayores movimientos, va a haber más gasto de energía y de calorías. Entonces, hay que tomar en cuenta esta situación. Tiene que ser adecuada, o sea, si es un niño pequeño, recién nacido, le tengo que dar calostro, un alimento que realmente es rico en proteínas. ¿Para qué? Para que haga la formación o conformación de la parte plástica del organismo del niño. Y a medida que va aumentando en edad y de tamaño y de peso, ese niño va a requerir otro tipo de alimentos. Entonces, como en la leche materna, por ejemplo, primero le da el calostro, luego le da la leche de término medio, es decir, la de continuación, y luego le da la leche tardía. Entonces está dándole todos los elementos nutritivos que requiere, pero en proporcionalidad distinta, de acuerdo a la edad del niño, ¿no? Entonces, y es bien importante que estos, que tomen en cuenta la parte organoléptica. Tiene que tener ciertas características en relación al olor, al sabor, a la consistencia, a la textura, así como el grado de desarrollo de los diferentes sistemas. Por ejemplo, si el niño está apenas empezando a brotarle los dientecitos, a los 6, 7 meses está empezando a brotar los dientes, no le daré pues alimentos sólidos, ¿no? Le voy a tener que dar un poquito aplastado con tenedor. No es recomendable darle tampoco licuado, porque al darle licuado, el niño no identifica los sabores de manera específica. Para él es toda una mezcla de alimentos y su pobre lengua no sabe identificar los sabores. Entonces, ¿qué recomendamos los pediatras? Cuando le voy a dar alimentos, yo le voy a dar apachurrado para que los pequeños trozos encuentren en las papilas un lugar donde se identifiquen, donde estas papilas vayan desarrollando. Porque cuando el niño nace, las papilas de la lengua van a tener posibilidad solo de apreciar el sabor de la leche materna. Por lo tanto, el dorso de la lengua va a tener las papilas para la leche de la madre. Pero a los 6 meses ya van a haber papilas en los bordes y en la punta, que va a poder identificar sabores salados y agrios. Y este es el momento en que recibe alimentos complementarios. Entonces, este es otro factor que ayuda. El otro factor que ayuda a una buena digestión es la presencia de saliva para la formación del bolo alimentario. En cuanto el niño ve alimentos, su saliva de la boquita se le va a salir. Por eso decimos, ¿no? El niño está babeando. Ay, no, ¿qué le habrán hecho? Alguien le ha tocado el cuellito, por eso está babeando. No es cierto, porque tiene 6 meses y a esa edad le empieza a salir más saliva porque la glándula salival está empezando a estimularse por la presencia de alimentos. Entonces, existen fases de la alimentación. Cuando el niño nace, la primera etapa es los primeros 6 meses, que es exclusivamente láctea, hemos dicho, ¿no es cierto? Y en la láctea hay 3 etapas también. La del calostro, la de la leche de la continuación y la tardía. Está en los primeros 6 meses. Luego, la edad de transición está desde los 6 hasta los 8 meses de vida. Ya se van a introducir alimentos diferentes a la leche y al tamaño de la porción va a ir en aumento. Luego, ya a partir de los 8 a 24 meses de vida, ya se va a dar prácticamente similar al adulto. Los niños se van a manejar los horarios de la alimentación de los padres, pueden comer casi todos los alimentos a partir de los 8 a 24 meses. ¿Cuándo vamos a iniciar la alimentación complementaria? Las últimas recomendaciones de la Sociedad Europea de Gastroenterología, Hepatología y Nutrición Europea y la Sociedad Norteamericana de Gastroenterología, Hepatología y Nutrición Pediátrica, Academia Americana de Pediatría, indican que los lactantes están aptos para recibir alimentos diferentes a la leche materna entre los 16 y 27 semanas de vida. ¿Eso qué significa? 16 semanas, 4 meses, lo que les decía hace rato.
Ya no se están cerrando en la idea de que sea a los 6 meses. Si nosotros por algún motivo precisamos que el niño comience a los 4, se puede estudiar y se puede definir la posibilidad de empezar más temprano la alimentación. ¿Para qué? Para que le ayude, digamos, a poder complementar la alimentación si es que el pecho materno no es muy completo. Hay que tener en cuenta la maduración de los diferentes sistemas para considerar si el bebé está en capacidad de iniciar con alimentos distintos a la leche. Hay que ver la predisposición, la estimulación y la posibilidad de que alguien esté a cargo del niño. No es cuestión de decirle, empiecen a darle y a lo mejor ni siquiera hay una niñera ni alguien encargado de darle, ¿no? Sino alguien que sí esté a cargo de poder ayudarle en la alimentación al niño. A veces hay introducción precoz de los alimentos, pero cuando los alimentos diferentes a la leche materna se introducen antes del 4º mes, pueden venir una serie de inconvenientes, ¿no? Y cuando es muy a corto plazo, o sea, le damos muy temprano, pueden prácticamente, le he dado a los 4 meses alimento, ¿no? O sea, no voy a querer pecho materno. Ya el niño ya no va a querer al comer sólido. Puede haber problemas respiratorios muy precoces. Puede, por la cantidad o por el tamaño de las partículas de los alimentos, puede producir daño renal. Y como no ha habido buena digestión, puede haber problemas de desnutrición. Y como tampoco hemos dado los alimentos que requerían de acuerdo a las necesidades, puede haber anemia y puede haber deficiencias nutricionales. Y alergia, también las partículas muy grandes que pasan al nivel circulatorio pueden provocar como alergenos, pueden actuar como alergenos y provocar alergias. Cuando le damos muy a largo plazo, ¿qué es lo que va a pasar? Lo mismo, va a haber alergias también. No solamente es en forma temprana, sino a largo plazo. Si yo le doy el huevo al año y medio, va a ser un alérgico al huevo, pero increíble. Entonces ahora los nutriólogos están pensando inclusive disminuir el tiempo en que nosotros éramos muy cerrados. A partir del año nada más huevo. No, ahora están queriendo darle a partir de los 6 meses el huevo. Eso también hay que estudiarlo, hay que verlo y hay que hacerlo en forma paulatina. La hipertensión. Problemas de hipertensión pueden provocar cuando se da alimento complementario muy tardío. La obesidad también. ¿Qué es lo que pasa? Le he dado pura leche hasta los 8 meses. Al año recién le estoy empezando a dar comida. Muy bien, mucho hidrato de carbono, que ha condicionado que mi niño no solamente reciba, no solamente, digamos, esté acostumbrado a dar hidratos de carbono, ¿no? Puros dulces, alimentos dulces le he dado. No le he dado otros alimentos, entonces le va a provocar tipo obesidad. La diabetes como consecuencia. Hay enfermedades intestinales que también van a estar asociadas y pueden haber algunas enfermedades metabólicas que más adelante se van a ver. Ahora, es importante recordar algunos momentos de maduración de los procesos fisiológicos. ¿Qué es lo que pasa de 0 a 3 meses? El niño cuando nace tiene un reflejo arcaico o rudimentario. ¿Qué es lo que vamos a tener en un niño que nace? El primer reflejo es de la succión y deglución. La búsqueda, succión y deglución. ¿Qué otro reflejo? El reflejo de protrusión. Cuando el niño está saciado, bota el pecho materno. Entonces, ¿qué tipo de alimento va a consumir en esta etapa, en los primeros 3 meses? Se supone que tiene que solo recibir alimento líquido. ¿Cuál es? La lactancia exclusiva, lo ideal, les estoy diciendo, ¿no? De 4 a 6 meses, ¿qué va a pasar? Va a aumentar la fuerza de succión. El niño ya aprendió a succionar, ¿no? Ya sea el pecho o el biberón, succiona vigorosamente. Y hay una aparición de los movimientos laterales de la mandíbula, maneja muy bien la mandíbula. Desaparece, ya no bota el pecho, o diré el pezón de la boca, ya no lo bota, ya aprende a recibir. Entonces acá ya no estamos controlando más o menos la cantidad de leche que quiere el niño, no, le damos, el niño toma lo que le dan. Alcanza la boca con las manos a los 4 meses, ya puede alcanzar la boca con las manos. Entonces, ¿qué tipo de alimento está consumiendo? La lactancia, si es que existe, y alimentos semisólidos que puede dar. Ya, como les decía, de 4 a 6 meses ya le podemos dar tipo puré y papillas, ¿no es cierto? Pero no licuados, nuevamente les vuelvo a decir. Puré. ¿El puré cómo se hace? Con tenedor. Las papillas de la misma forma, no licuado. No recomendable. De 7 a 12 meses ya chupa la cucharita con los labios, lleva los objetos con las manos a la boca, ya puede comer el niño si le hemos enseñado. Ya se interesa por la comida, ya se sobresalta, ya se alegra cuando ve comida. Toma alimentos con las manos, mordisquea,
tiene movimientos laterales de la lengua, empuja comidas hacia los dientes, tiene un buen control muscular. ¿Y qué tipo de alimentos? La lactancia, lo ideal. Papillas y puré, nuevamente les digo lo mismo. Galletitas blandas, sólidos bien desmenuzados. Acá, ¿qué incluyen? Verdura y fruta. ¿Qué tipo de verduras y qué tipo de fruta? El tipo de verduras que se supone que se sugieren son, por ejemplo, los básicos, alimentos verdes para tener hierro. Antes se recomendaba mucho dar espinaca, acelga. Sí se recomienda, pero no muy seguido, unas 2 veces a la semana. Se complementa con otros alimentos verdes. ¿Cuáles son? Los alimentos verdes, haba, arveja, vainita, la achocha, muy buena. Los amarillos, que son el zapallo, la zanahoria y el tomate. Todo esto se puede hacer cocer con un poco de carne de pollo o carne molida. Se hace cocer muy bien y se puede poner un poco de quinoa, un poco de arroz en otro caso, o puede ser un poco de maíz, más bien avena, quizá papita deshecha, ¿no? En varios casos puede ponerse papa. Ese es el alimento básico con lo que debemos comenzar. Poco a poco se va aumentando. ¿Y cuánto se da? Se da en la mañana y en la tarde. Se da a mediodía y a las 5 de la tarde. ¿Qué cantidad se recomienda? Aproximadamente 5 cucharas. ¿Hasta cuántas cucharas se recomienda? Se dice hasta 20 cucharas. Pero también hay otras recomendaciones que indican hasta que el niño tolere, hasta que el niño pueda digamos, recibir. Hay el momento en el que el niño no quiere más, entonces ahí es donde lo paramos. Pero se recomienda ese término, de 5 al inicio hasta 20 cucharas. Ahora, el niño no quiere, hay que estimular. No sé de qué manera es importante, como les decía, la disciplina comienza acá. Bueno, la mamá está cansadita, está un poco aburrida, está un poco estresada, no quiere darle y no le da, y el niño se va acostumbrando a esa poca cantidad de oferta. Entonces, lamentablemente, la disciplina comienza acá y hay que hacer tripas corazón, no sé qué hará la madre, pero tiene que hacer los esfuerzos para que el niño pueda recibir una buena cantidad de alimento. ¿Qué pasa del 13 a 24 meses? Ya el niño ya tiene una actitud ya más madura. Ya los movimientos masticatorios ya son rotatorios, hay estabilidad de la mandíbula, aprende a utilizar cubiertos, ya está inmerso en los alimentos familiares. Recibe todo, carne, fruta, verdura. También en esta edad les mencionaba qué frutas va a recibir. Se recomiendan las principales frutas básicas. ¿Cuáles son? El plátano, la papaya, la manzana, de preferencia. No es recomendable los cítricos muy temprano. Se recomendaba antes los cítricos a partir del año, pero también ya están viendo la posibilidad de hacerlo a partir de los 8 meses. Eso también hay que jugar, no exagerar, porque el cítrico puede ser también un alergeno muy importante y puede provocar cierto tipo de reacción alérgica. Les decía, de 4 a 6 meses en la función gastrointestinal, el intestino adquiere un desarrollo suficiente para oficiar como barrera y en buena proporción evitar la entrada de alergenos alimentarios. Si recordamos de lo que hablamos en el tema de diarrea, hemos visto que existen las microvellosidades intestinales y las microvellosidades intestinales tienen una posibilidad de prácticamente de producirse cada 3 horas. Se estimula la producción de microvellosidad con la alimentación. Si yo le doy alimento a las 8, luego le doy a las 10, luego le doy a las 12, luego le doy a las 4 de la tarde y a las 6, entonces estoy dándole, para cada vez que le estimulo con alimento, se produce nueva cantidad de microvellosidades y se renuevan constantemente. Entonces, es importante que sepamos que estas microvellosidades actúan como barrera y es importante mantenerlos vivos. Y para mantenerlos vivos y activos es necesario que el alimento sea en esa forma. Cada 3 horas hay que ofrecer al niño. Si yo le doy cada 6 horas, estoy eliminando una producción de microvellosidades. Entonces estoy haciendo que mi intestino se empiece a poner como una especie de tubo. Se está aplanando mi microvellosidad. Yo no quiero eso. Quiero que mi niño tenga la microvellosidad intacta. Entonces le voy a dar cada 3 horas, ¿no? Y también se va a producir la cantidad de enzimas que van a metabolizar. Entonces va a ser difícil que ese niño tenga una mala digestión. Va a absorber, va a aprovechar
100%, porque se está estimulando en la proporcionalidad y en el tiempo adecuado. Todo esto que hemos dicho facilita una digestión, una absorción adecuada y protege sobre las intolerancias alimentarias. Al comenzar la alimentación complementaria, hay cambios en la microbiótica intestinal. ¿Qué pasa en el riñón? Se dice que en el recién nacido solo funciona un 25% del riñón y va aumentando progresivamente su funcionalidad y su maduración durante los 18 meses de vida. Se dan cuenta, cuando el niño nace, su riñón es inmaduro. Por lo tanto, hay que tener cuidado de no dar los alimentos demasiado, digamos, grandes. No podemos dar otro tipo de alimentos porque estamos agrediendo al riñón también. Entonces, es necesario nomás tener estos cuidados que estamos mencionando. ¿Qué pasa a los 3 meses con el riñón? La filtración recién logra conseguir unas 2/3 partes de su maduración completa. ¿Y a qué tiempo? A los 6 a 8 meses recién tiene un 60-80% de la del adulto. Casi a los 6 meses de edad el riñón adquiere mayor idoneidad en términos de filtración y madurez suficiente para manejar una carga de solutos. Pero como les decía, recién a los 18 meses va a tener un riñón maduro. ¿Cuáles son los momentos claves para el proceso de transición en la alimentación del bebé? A los 6 meses. ¿Por qué? Porque acá va apareciendo la señal de que el niño tiene que comenzar la alimentación complementaria. Ya les mencionaba que puede ser a los 4, pero lo ideal es a los 6, ¿no es cierto? Si hay esa posibilidad de hacerlo 2 meses antes, se puede, pero con todos los cuidados, pero lo ideal es a los 6. ¿Qué va a pasar a los 7? El niño adquiere mayor madurez, o sea, el intestino. Las papilas de la lengua ya están más desarrolladas, lo que les decía. Ya la punta y los bordes ya tienen las papilas para saborear alimentos salados y alimentos agrios. A los 8 meses ya el niño tiene el movimiento de pinza en las manitos. Ya puede tomar los trozos alimentarios y aprende a masticar porque ya tiene dientes. Y el niño pasa los alimentos ya semidigeridos, ya sin atorarse. Por lo tanto, hay que tener cuidado de no darle trozos muy grandes. A veces hay niños muy inquietos que a veces no lo piensan y quieren comer muy rápido. Entonces se pueden atragantar y hay que tener mucho cuidado de eso. ¿Qué pasa al año? Los niños ya caminan o están próximos, pero están más focalizados a explorar el mundo. A veces se olvidan de comer. Eso también hay que tener mucho cuidado. La disciplina comienza con el alimento. Entonces, se va a tener una mesita, va a tener sus utensilios adecuados para él. No vamos a usar el gelatinero, el yajuero para darle su comida. No, hay que darle sus utensilios, su platito, su tacita, su cucharita para él. El momento en que yo toco esos utensilios es el momento en que el niño sabe que es hora de comer. Entonces, en esto estamos nosotros haciendo la disciplina, enseñando la disciplina al niño. Es fundamental este acto de disciplinar al niño con la alimentación. Entonces, si el niño quiere jugar a la hora de comer, no, lo siento, mi niñito, pero tú vienes y comes porque es la hora del almuerzo, es la hora de la cena. No quiere comer, mejor que juegue. A veces la mamá o el papá se emociona. No, que vea tele conmigo, está viendo mejor. No. La disciplina comienza con el alimento. ¿Qué pasa pasado el primer año? Ya está integrado a la mesa familiar, ya maneja el esquema y los horarios de comida, aprendido, digamos, ¿no? Ha pasado esa etapa. Y ya se adapta al estilo de los adultos, con las 3 comidas principales y al menos 1 o 2 refrigerios que hemos indicado. ¿Cuáles son los principios orientadores para una alimentación complementaria? Ya hemos dicho que la duración, volvemos a recapitular, repetir, pero estamos hasta el cansancio. La importancia de la lactancia materna, que hasta los 6 meses, y luego introducir los alimentos complementarios a partir de los 6 meses y continuar con la lactancia materna. El mantenimiento de la lactancia se dice que es a partir del recién nacido hasta los 6 meses exclusiva y de los 6 meses hasta los 2 años ya es combinada con la alimentación complementaria. ¿Qué recomendaciones nos dan los expertos en esto? Nos hablan de la alimentación perceptiva, aplicando ciertos principios de cuidados psicosociales,
¿A qué se refiere la alimentación perceptiva? Alimentar a los lactantes directamente y asistir a los niños mayores cuando comen por sí solos, respondiendo a sus signos de hambre y satisfacción. ¿A qué se refiere? Si yo le voy a dar a un niño pequeño, yo voy a hacerlo personalmente. De preferencia, yo quiero hacerlo porque quiero que aprenda. Esa es la forma de que el niño aprenda. Si es grandecito, no le voy a decir, vas a comer, te estoy dejando la comida y en 10 minutos vuelvo, en 15 minutos y quiero que hayas terminado. No. Me quedaré esos 10 o 15 minutos mirando lo que está comiendo para que el niño termine su comida. O sea, tiene que ser muy, la presencia de la persona que va a enseñar a dar de comer tiene que ser real. No tiene que ser por control remoto. Y eso es importante. Yo sé que es mucho sacrificio, pero si nosotros hacemos en este momento una buena orientación, vamos a disciplinar a nuestro niño adecuadamente. Alimentar al niño despacio y pacientemente, animándolo a comer. No hay que forzarlos porque se encaprichan. Si rechazan varios alimentos, hay que experimentar con otras combinaciones entre los mismos. Es decir, no le gusta, no le den eso, denle esto otro. No quiere, si no es Coca-Cola no va a tomar. Si no hace, o sea, hay una serie de mitos que a veces la mamá lo impone o el papá o el hermano mayor. No, esto no es conveniente. No, vamos, bueno, te voy a poner tele o te voy a poner ¿cómo se llama? Tu celular para que tú veas. El niño está mirando, ni siquiera está comiendo, ni siente lo que está comiendo. No, nada de celular, nada de tele. Tiene que comer. Su mirada y su atención tiene que estar en la comida. Hay que manejar la distracción adecuadamente para que no pierda el interés en comer. Y recordar que los momentos de comer son periodos de aprendizaje y de amor. Hay que hablar con los niños, educarle, mantener el contacto visual. Les digo, si nosotros le pusiéramos un poquito de atención en la parte alimentaria, hasta nuestra raza sería distinta, hasta nuestra conducta sería distinta. Dicen barriga llena, corazón contento. Yo creo que es bien, muy buen dicho eso, y es increíble cómo una persona que ha comido bien está feliz en cualquier momento. ¿Cómo vamos a preparar y almacenar los alimentos? Hay 5 claves para la inocuidad de los alimentos. Mantener la limpieza, no solo de los alimentos, sino de los utensilios. Separar los alimentos crudos de los cocinados. Cocinarlos completamente. Mantener los alimentos a temperaturas seguras. No guardar alimentos. Usar agua y materias primas seguras. Por decir, he preparado mi almuerzo, ya está todo apachurrado, todo ya, y lo voy a guardar para las 5 de la tarde. Malo y no está bien. ¿Por qué? Porque fermenta el alimento que he preparado al mediodía. Puedo hacer cocer a mediodía en la mañana, pero puedo guardar, pero sin prepararlo. Lo guardo también en un recipiente en el refrigerador y a la hora de darle de comer a las 5, ahí lo apachurro de nuevo porque no he permitido que madure, es decir, que un poco se descomponga, ¿ya? Porque tiene esa posibilidad con el calor y con el manejo, todo, puede fermentar. Entonces, no es conveniente. Entonces, voy a preparar los alimentos. Tampoco voy a decir, tengo alimento de ayer, una sopa que le he guardado, le voy a dar hoy. No. Es preferible preparar cada día los alimentos en una ollita especial para el niño. Como les decía, así como tiene un lugar en la mesita o si tiene su mesita para comer, también tiene sus utensilios. Entonces también tiene su ollita especial y un contenedorcito para guardar en el refrigerador. Entonces yo creo que es un buen momento para darle esa atención desde ese primer momento que el niño nació prácticamente, ¿no? Entonces hay que darle nomás su lugar en la familia. Ahora, acá simplemente es una especie de guía para la preparación de las comidas que ya lo pueden ver con un poquito de... digamos, así, ¿cómo se llama? Con más puntos específicos, ¿no? Pero vamos a pasar nomás esto. Ahora, respecto a la consistencia de los alimentos. Hay que aumentar la consistencia y la variedad de los alimentos gradualmente, conforme crece el niño, adaptándose a los requisitos y a las habilidades de los niños. ¿En qué frecuencia se dan los alimentos y la densidad energética? Aumentar el número de veces que el niño consume los alimentos complementarios conforme va creciendo. El número de comidas que un lactante o un niño pequeño necesita depende de ¿qué? De la energía que el niño requiera para cubrir la brecha de energía, de la cantidad de alimentos que el niño pueda comer en una comida
y la densidad energética del alimento ofrecido. Es posible que yo le he dado 5 veces, pero las 5 veces el desayuno le he dado la mitad de la tacita. El almuerzo le he dado 3 cucharas. La comida, o diré el alimento intermedio, le he dado 1 cuchara. Le he dado 5 veces, pero no en la proporcionalidad que debería. Entonces le estoy dando poca cantidad. Le estoy dando en los mismos espacios, pero poco. ¿Y esto a qué me va a llevar? A una malnutrición, a una desnutrición. Es importante que yo, como nuevamente les vuelvo a repetir, la disciplina no solo es para el niño, sino para la madre. Tiene que completar los esquemas, tiene que guiarse, tiene que darle la proporcionalidad adecuada de alimentos. Ya les he dicho, la cantidad de 5 cucharas al inicio hasta 20 cucharas es más o menos. Hay guías generales que uno puede conseguir para darle los alimentos. Hay unas libretas de control de niño que está dando el ministerio y hay unas guías muy bonitas. Esto nos ayuda también para poder calcular la cantidad de alimentos que va a recibir el niño. Luego, ¿qué pasa cuando el niño está enfermo? Se debe aumentar la ingesta de líquidos durante las enfermedades. Si es que recibe leche materna, se aumenta un poco más. ¿Y qué se hace? Alentar al niño a comer alimentos suaves, variados, apetecibles, que sean sus favoritos. Después de la enfermedad, hay que dar alimentos con mayor frecuencia de lo normal y alentar al niño a que coma más. Bien, sí que hemos corrido un poco, pero era necesario tocar estos puntos para tener una imagen completa de lo que es la alimentación. Creo que estos temas son fundamentales para lo que es la base de la pediatría. Nosotros vamos a llevar la parte de las patologías, estamos llevando, pero si yo no conozco lo normal, ¿cómo puedo determinar e identificar lo patológico? Entonces, por eso es que hemos tocado bastantes temas importantes para que nosotros podamos, de alguna manera, entender la característica y qué es lo que está pasando con nuestros niños. Muy bien, quisiera, ya para completar, saber si tienen alguna duda, un comentario, alguna pregunta. Doctora, yo tuviese una pregunta. Bueno, dos. ¿Ya? Una pregunta sobre el anterior tema, el primer tema que expuso. Dijo Sí. que la leche materna se puede reemplazar con otros, pero no mencionó si se podía con una nodriza. No sé si es permitido. Sí. Cuando hablamos cuando hicieron el seminario, ¿te acuerdan de lactancia materna? Había una historia bien interesante, ¿no es cierto? Que contaban que en las monarquías donde había reyes, ¿qué hacían los reyes? Iban al pueblo y buscaban mujeres que tenían bebés y les ofrecían pagarles una buena cantidad de dinero y les decían, se van a la corte, pero solas, dejan a sus niños y se van a darle lactar a la hija del rey o al hijo del rey. Entonces iban allá y les alimentaban. Y entonces un poco más los adoptaba, ¿no? La señora que iba del pueblo a la corte, les adoptaban porque le daban su pecho, ¿no es cierto? Y sus bebés se quedaban allá y la familia tenía que encargarse con el dinero que ella les pagaba. Bueno, no era malo, porque estaba dándole leche materna, pero leche materna de otra mamá, ¿no es cierto? Entonces, en algún momento hemos dicho nosotros que la leche materna tiene que ser especie específica. Qué cosa más increíble que es el ser humano, dice, que en vez de dar la leche de su propio género, de su propia especie, está dando la leche de vaca, que es un animal, que realmente nosotros hacemos cosas tan raras, ¿no es cierto? Y la otra cosa que se dice es que ¿cómo le voy a dar leche de otra mamá a un niño que ha recibido prácticamente, o sea, cómo una mamá que ha preparado tu leche para su niño le va a dar a otro niño que tiene otra forma, otra característica? Entonces, esto ha inducido a que muchos países no puedan hacer los bancos de leche. Si ustedes saben el banco de leche, ¿qué es? Es un aparato enorme, tipo, ¿cómo se llaman esos? La PIL, por ejemplo, ¿qué tiene? Frigoríficos, ¿qué se llaman?
no recuerdo cómo se llaman esos aparatos que, pasteurizadores, leches se llaman pasteurizadores. Entonces son una especie de contenedores donde las mamás van y vacían su leche, ¿ya? En esos bancos de leche. Lo mezclan todo, lo pasteurizan y sacan la leche, una sola leche, y dan a los niños que están en neonatología o están internados. Entonces, hubo una observación de ciertos especialistas y decían, esta leche no sirve porque lo que yo necesito es la leche de su propia madre. ¿Por qué? Porque esa madre sí sabe lo que necesita su niño en cuestión de productos nutricionales. Si yo le estoy dando una leche mezclada, es como si le estuviese dando leche de vaca, ¿no? Es de la misma especie, pero no es de su propia madre. Entonces, ¿qué dice la leche materna? Tiene que ser especie específica, ¿no? Que es lo que ella insistía. Tiene que ser inclusive la leche de su hermana, de una, por ejemplo, una mujer que ha tenido su bebé y otra que ha tenido su bebé también. No puede darle una hermana a la hija, al hijo de la otra hermana. ¿Por qué? Porque no es su madre, ¿no? Esa es, sé que estoy exagerando, como muchos nos han llamado los adoradores de la lactancia materna, a muchos que defendemos estas posiciones. Pero ante la posibilidad de no darle nada, le puedo dar, pero no es lo ideal. Eso es lo que yo quiero terminar diciendo, ¿ya? Doctora, mi última pregunta sería ¿qué ventaja tiene el darle la lactancia materna o la complementaria a los 4 meses? Porque usted mencionó una serie de desventajas, pero no veo ninguna ventaja que se le inicie la lactancia complementaria a los 4 meses. Ah, sí. Solo Sí, es las cierto. ventajas a la madre o al empleador, ¿no? Para que Ya. no ¿Qué es lo veo que, ventajas. qué es lo que pasa? Resulta que un niño, o sea, una madre tiene que ir a trabajar muy temprano, ¿no? O sea, le han dado su baja por maternidad 1 mes y medio, ¿no es cierto? Y ha hecho lo imposible para sacarse leche en el trabajo y le trae leche al niño, ¿ya? Pero no ha podido alcanzar más de los 4 meses. Le ha dado hasta los 4 meses, ha hecho malabarismos. Y dice, empieza a darle biberón y el niño no aumenta de peso. Se ve que el niño no está ganando peso. Entonces, su pediatra, que ha escuchado este concepto de que a los 4 meses se le puede dar, dice, muy bien, entonces le comenzaremos su alimentación complementaria, dice. ¿Ya? Entonces le prepararemos sus alimentos, todo, y que empiece a comer el niño. El niño, si se le educa, va a comer, porque los niños antes, en la época en que yo estudiaba en la facultad, empezábamos a darle el alimento a los 2 meses, se les daba licuado de carne, licuado de frijol se les daba, y el niño recibía. No es cuestión de que el niño se eduque nada más. Bueno, entonces recibe a los 4 meses. ¿Cuál es la desventaja, dice usted? No hay mayor desventaja. Más O la bien, ventaja, decía doctor. ¿cuál es la ventaja? La ventaja es de que ese niño no se va a desnutrir, porque ya no le da pecho materno, ¿no es cierto? Y le está complementando con la complementaria, con los alimentos sólidos, ¿no es cierto? No le va a dar, digamos, porque no tiene dientes el niño a los 4 meses, ¿no es cierto? No le va a dar entonces apachurrado, le va a tener que dar licuado. ¿Por qué? Va a tomar como biberón, porque no va a poder mascar el niño. Que va a ponerse en contacto con el paladar, sí, pero no va a poder mascar. Esa es una desventaja. La ventaja es que no se va a desnutrir, ¿no? Porque va a recibir alimentos complementarios. ¿Por qué? Porque a los 4 meses la mamá ya no quiere darle o no puede darle el pecho materno y le está dando la complementaria. Esa sería la ventaja. ¿Para qué? Para evitar que se desnutre. Pero tenemos que ver el otro lado de la medalla. La desventaja puede ser que pueda provocar algunas reacciones a nivel, digamos, digestivo, ¿no? Puede producir un poco de diarrea, pero mayor problema no va a tener. Se va a acostumbrar el niño. Se acostumbra. Desde los 2, 3 meses se acostumbra. Que puede, pero no es lo ideal. ¿Sí? No sé si está respondida la pregunta o algo más quiere. No, está entendido, doctora, gracias. Perfecto. ¿Alguna otra pregunta? Bueno, por lo menos hemos estado 30 personas. Creo que son 120, me parece.
Espero que esto va a entrar al examen, les adelanto. Ya me avisaron del departamento que yo estaba pensando darles la próxima semana este tema, pero me indicaron que va a entrar al examen. Entonces espero que también va, el tema de parasitosis no va a entrar al examen, que vamos a darle el martes. El lunes es su examen, ¿no? Ah, no, el miércoles es su examen, ¿no? ¿Qué día es el examen? Sí, doctora, para el miércoles se cambió. Perfecto. Pero el martes nosotros vamos a dar el tema de parasitosis, por favor. Ya no se descuide. Está bien, doctora. ¿Ya? No sé si han logrado grabar esto o quieren que les pase. Nos puede pasar, doctor. ¿Les paso? Sí, doctora, por favor. ¿Ya? Sí, Le por favor, pasaré doctora. al representante, al responsable del grupo, le voy a pasar para que les pase. ¿Ya? Listo, doctora. Muchas gracias. Muy bien. Gracias, muchachos. Gracias, chicas. Buenas noches.